Vamos a hablar de un tema que nos ha preocupado desde el fin de semana, ¿no? Un muerto ha dejado las protestas en Las Bambas y para ello hemos invitado a un experto en temas ambientales, el señor Miguel Castañeda. Él es director general del Centro de Investigación Catalyst Social Management. Y vamos a conversar con él precisamente sobre esto que viene ocurriendo. No es la primera vez que hay la protesta en Las Bambas, pero en algún momento se había mencionado que era uno de los sitios mejor manejados, ¿no? Que se había logrado un equilibrio, precisamente armonía entre la empresa minera y precisamente la población. Y ahora nos ha sorprendido esta protesta que ha tenido pues un saldo lamentable, ¿no? Un fallecido. Bienvenido a Opinión, primeramente. Muchas gracias. Cuéntenos, desde su perspectiva, ¿es válido el reclamo que está habiendo en este momento en Las Bambas? Desde el punto de vista de la demanda de las comunidades, siempre se basa en un proceso de desconfianza, ¿no? O sea, la legitimidad para poder desarrollar un proyecto y una operación de este tipo es muy frágil. Entonces, sí hay algo de desconfianza, entonces sí se justifica de una u otra manera este proceso. Como conversábamos al inicio, el hecho de haber cambiado el proyecto, el diseño del proyecto de mineroducto de transporte por camiones, generó una oportunidad para que la empresa haga un nuevo instrumento ambiental que no le obligaba a hacer un programa de participación ciudadana masivo. Entonces, este programa de participación ciudadana masivo, que son talleres y audiencias públicas, genera más participación, valga la redundancia, y obviamente genera más confianza y credibilidad. El objetivo de, digamos, recortar esta participación ciudadana, ¿es lucrativo? ¿Es netamente económico? ¿El objetivo de la empresa es ganar más dinero, digamos, a costas de esta un tanto desinformación de la población? Es sencillo. Si a una empresa tú le permites eliminar algunos costos, los va a tomar. Lo va a tomar. Ese es un tema práctico. Digamos, o sea, claro, la lógica de la empresa un tanto es esa, ¿no? Exacto. Entonces, el Estado no le exigía hacer un estudio de impacto ambiental para esta modificación, ¿no? Entonces tomó el instrumento mucho más sencillo, que es este instrumento de gestión ambiental, y a través de ese instrumento validó el diseño de su proyecto, el nuevo diseño de su proyecto. Miguel, y si hubiera, digamos, una valoración rápida, si es que se hubieran realizado los talleres, nada te garantiza tampoco que la población, la comunidad, pero mejor dicho, te va a aceptar ese cambio, ¿no? Exacto, pero de todas maneras eso le daría a la empresa oportunidades de, relacionamiento directo con estos ámbitos que están fuera del área de impacto directo, y dos, una lectura de cómo está el contexto para saber cómo intervenir para evitar este tipo de desbordes. Llegar a este... Exacto, a este extremo, ¿no? Porque el proceso de participación ciudadana, además de cumplir con la norma, los talleres, la audiencia, le permite a la empresa y al Estado también a identificar los pequeños focos de potenciales crisis. Entonces, aquí hay un tema, aquí hay un asunto, mira, este tema hay una demanda, por favor intervengan antes de que esto desborde. Como no haces participación en la línea, son como 200 kilómetros, ¿ah? Entonces tienes el problema de que vas casi ciego. Y podríamos decir que en todo caso han pecado de inexpertos o de nuevos, porque tiene nuevo dueño la Bamba, ¿no? No, yo creo, porque gente que yo conozco a quienes están liderando este proceso, es lo que te mencionaba, o sea, si le permiten ahorrar costos en este tipo, la empresa lo va a tomar. Pero ahí el que no está cumpliendo su rol es el Estado, ¿no? Exacto. Porque finalmente hay una lógica de la empresa que es ganar más. Exacto. Y también la misma lógica de la población, es tener mayores ingresos. Y también tienen la mirada de que, están perdiendo sus recursos naturales, están perdiendo algo que ellos valoran no solamente en temas económicos, sino también en temas emocionales, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay que entrar con mayor cautela. Y el Estado... Has mencionado un tema fundamental, que es el tema, aunque parezca mentira, para estos tipos de procesos, el aspecto emocional. Yo tengo un marco teórico sobre esto, en algún momento lo conversaremos, y una de las aproximaciones es una aproximación que tiene una vinculación neurocientífica basada en la inteligencia emocional. Es que la visión del andino peruano es holística, pues, ¿no? Tiene un contacto con la tierra que lo alimenta, que lo acoge y lo cuida y lo protege. Exacto. Cosa que no tenemos los capitalinos, los italianos. Exacto. Entonces, ese reconocimiento es básico para poder legitimar. Y lo otro que mencionabas, o sea, el Estado sí debió estar más presente de una manera orgánica, estructurada y obviamente mucho más estratégica.
¿no? La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que se creó en el 2012, después de la Oficina de Gestión de Conflictos, no tiene una estructura que está vinculada a los diferentes ministerios, por ejemplo, y a las regiones, ¿no? Mira, para darte un dato, es increíble. A veces tú vas a conversar con la oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas sobre algún tema que tienes en particular y le preguntas si esto lo han conversado con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que es de la PCM. Nadie te dice, mira, este tema, lo primero que te dicen, velo con ellos para ver qué es lo que te dicen. Es el Estado. Hay muchas instituciones en el promedio, porque hoy en día tienes al Ministerio de Energía y Minas, como debe ser, al Ministerio de Cultura, o al viceministerio de Interculturalidad, por el tema de la consulta previa, que vamos a hablar también más adelante. Exacto. Tienes a ANA, tienes OEFA, tienes ahora esta oficina, la oficina de conflictos sociales, y así por el estilo, ¿no? Exacto. Entonces necesitas una institucionalidad orgánica que articule las instituciones que has mencionado. Y que sea árbitro. Bueno, lamentablemente el Estado, pues, Miguel, no tiene mucho crédito, ¿no? El Estado hoy, ¿no? O sea, gobierno tras gobierno. Debería ser un árbitro, debería ser un promotor de las inversiones, pero también de los derechos de las comunidades, ¿no? Yo diría que la Defensoría del Pueblo es la única institución en el país que tiene esa credibilidad, que podría hacer ese trabajo, pero ciertamente el Estado se ha como que desatendido, ¿no? Simplemente ya se ha desconectado, no quiere saber nada, arréglense entre ustedes, ¿no? Decía, y recuerdo mucho esto, el presidente Humala, cuando ocurrió este conflicto de Tía María, el presidente Humala decía, ya ese es un tema entre el de la minera y la comunidad, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Nosotros ya aprobamos su EIA, su estudio de impacto ambiental. Pero ¿qué pasaba en realidad? Que una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, Sounder había ingresado el pedido de licencia para construir la mina, y ahí lo tenían entrampado. Entonces, políticamente, para Humala no pasaba nada, ya es entre ellos, cuando en realidad el Estado pues tiene que tener un rol, ¿no?, mucho más conciliador, y estar al medio y decirle a la comunidad, no te preocupes, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitar la contaminación, porque hay cosas que no se pueden evitar, ojo. Y mucho más en contextos como los de estas provincias, de extrema pobreza. Yo he traído los datos de desarrollo humano, tanto de Espinar como Chumbivilcas y Cotabambas, y lo del último censo del 2007, del 2009, y las cifras son alarmantes. O sea, estamos hablando de 70-80% de pobreza en estas poblaciones, ¿no? Y no entiende, ¿y por qué, Miguel? Esto es digno de un estudio, ¿no? No entiende las mineras que tienen que darle de una vez por todas atención a las comunidades. O sea, ya ni siquiera deben existirle, entiendo yo, o simplemente son fachadas las oficinas de relaciones comunitarias. Mira, yo he estado mucho tiempo ligado a la gerencia de relaciones, he sido gerente en varios proyectos y operaciones, y te puedo decir que si hay un trabajo y importantes aportes. Mira un dato. Antapacay, que es una de las empresas que está en Espinar, que es la empresa más importante en este momento, después de la operación de Tintaya, ha invertido, miren esta cifra, 700 millones de soles en los últimos 7 años. En una provincia como Espinar, de alrededor de 60.000 personas, ¿de acuerdo? Y esa cantidad de dinero se supone que debió haber movido la aguja del desarrollo humano de esta población, ¿no? Hace 10 años teníamos más de 50% de pobreza en el país, ahora tenemos 20%, ¿no? Una reducción sensible del 30%. El dato que das más o menos es $10,000 por habitante, ¿no? Estamos hablando de un monto, pero... Ojo, en general, claro. Sí, claro, pero tendrían que hacerse esto en proyectos de desarrollo. Claro. ¿Qué pasa? Hay muchos problemas ahí. Problemas de capacidad de gestión, problemas de corrupción tremendos. Tantos alcaldes presos en nuestro país en esa zona no son la excepción. Entonces, como las empresas sí tienen una política de responsabilidad y sí hay un programa de responsabilidad social que aporten, pero sí estoy convencido que podrían hacer algunas cosas diferentes, de acuerdo al contexto actual de la situación. A ver, Tía María, por ejemplo, ¿cuánto cuesta, digamos, el proyecto? El proyecto está en los 2.000 millones. 2.000 millones, ¿no? Sí. ¿Y no pueden convencer a 10.000 personas de Cocachacra? O sea, es impensable, ¿no? Yo no sé, las mineras, ¿dónde? Es simple lógica, ¿no? Si tú vas a invertir 2.000 millones de dólares en un proyecto, no puedes tratar de ver la opción de, o sea, convencer. Y cuando digo convencer, no me refiero a darle plata, ¿no? Sino de plantearles una buena convivencia en salud, en educación, empleo también, ciertamente, pero
hacerles entender que esto va a mejorar para ellos. Claro, pero si hay los antecedentes que Miguel nos menciona, complicado, pues, ¿no? Pues las comunidades van a decir, ¿y nosotros? Claro. ¿En qué nos beneficiamos? Exacto. Las expectativas están sobredimensionadas. Los intereses políticos alrededor de estos procesos abundan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una empresa, en el caso que has mencionado de Sauder, que tiene el interés de desarrollar un proyecto de esta magnitud, se ve desbordado por procesos que el Estado no puede resolver desde la base, y que obviamente al primero que reclaman es a la empresa o al proyecto, que lamentablemente tiene algunos pasivos emocionales en la zona de Cocachacra, en este caso en Putebombo. Bueno, y Sauder tenía esa experiencia, ¿no? Hay una historia ahí. Entonces, sí hay cosas que hay que ver. Por eso es que, desde el punto de vista teórico y conceptual, hay varias dimensiones: antropológica, sociopolítica, económica, neurocientífica, normativa, o sea, ver cómo funcionan los estándares globales, y obviamente un tema económico. O sea, este tema debe ir más allá de la compensación y de la indemnización, para que las empresas mineras se involucren en procesos de desarrollo local de manera genuina, articulados a los planes de desarrollo con la finalidad de que alcancen una legitimidad de origen, ¿no? No en un proceso transaccional, sino un proceso de involucramiento. Mucho más ahora que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos, y que la Sociedad Nacional de Minas ha adscrito como una estrategia para la inversión de las diferentes empresas que forman parte de este gremio. Entonces, sí hay un intento, pero se puede hacer cosas mejor de distinta manera. De todos estos componentes que has planteado, en lo que nos hemos quedado es en lo normativo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí digamos que el Congreso debate 5 o 6 días, saca su norma, pero no fluye. Exacto. No se maneja. Se ha descuidado mucho la parte de el entendimiento a la población, ¿no? Se cree que reclaman porque son ignorantes, porque no saben lo que tienen. Reclaman porque tienen sus propias razones, pero no los estamos viendo. Bueno, y en el otro extremo tenemos a la consulta previa, que no ha sido bien explicada. También hemos empoderado muchas veces a 200 personas que creen que pueden decidir por 30 millones de peruanos. O sea, hay que decirlo, es positiva la consulta previa, pero exacto. Pero ¿cómo plantear? O sea, justamente buscar un debate, una discusión, los talleres, o sea, hacer que participen, pero no decirles ustedes deciden. Claro, ese es uno de los temas que está metido en este conflicto que tenemos, en esta crisis que tenemos con las Bambas, ¿no? Esta comunidad de Fuerabamba y la zona de Chalhuahuacho se reclama como una comunidad indígena. Del pueblo originario, que debería haber pasado por un proceso de consulta previa, ¿no? Lamentablemente pero una consulta previa no para decidir si va o no va. Exacto, no para el veto, de acuerdo. Sí, pero ellos consideran que sí, están empoderados. Ese es el gran problema, ¿no? Que no hay docencia sobre ello, y hay intereses políticos alrededor que distorsionan el sentido de la norma, ¿no? Y confunden, y obviamente en la confusión, con menos información, cualquier colectivo de este tipo puede ser pasible de ser movilizado, ¿no? ¿Qué ves para los próximos días en las Bambas? Yo no veo, lamentablemente, no quiero ser mal agüero, pero tengo más de 15 años en este proceso en diferentes contextos en el país, y no auguro buenos resultados. O sea, Rolando Luque es una persona extraordinaria en estos procesos, tal vez dentro de quienes han gestionado la oficina es uno de los mejores desde mi punto de vista, pero estos son temas mayores, hay una estructura atrás que debe ser modificada, y ese es un tema que va para el gobierno. El gobierno debe empezar a repensar su sistema de gestión de conflictos más allá de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, a través de un cuerpo orgánico que se adscriba, que los diferentes ministerios estén adscritos, que las regiones estén adscritas, y que exista un plan de intervención integrado para evitar de que la sangre llegue al río, evitar de que los conflictos se transformen en crisis. Durante mucho tiempo se le ha dicho al gobierno, aquí hay un asunto, acá hay otro asunto, esto está pendiente, mira la cantidad de dinero que se ha invertido aquí, mira lo que se podría invertir y se podría dejar de invertir si es que no se interviene de esta manera. Lamentablemente, en los últimos 10 años, directamente, he visto una apatía total. O es un desinterés o es algún temor por no intervenir de manera directa en sofocar estos procesos desde la base, con programas de inversión social, con programas de desarrollo que genere condiciones distintas en estos ámbitos. Claro, con García se aprobó el estudio de impacto ambiental de Conga y se fue. Exacto. Y dejó ahí la bomba de tiempo, ¿no? Exacto. Pero ahí tenemos un tema que lamentablemente Conga paralizado está, y ya por la empresa, por Newmont, declarada de que no va a poder desarrollarlo, ¿no? Tía María corre ese riesgo.
Ojo, Tía María corre ese riesgo. Por eso, para Cajamarca no va Conga. No. Para Arequipa o esa zona no va Tía María. O sea, ya lo que se pierde de esa confianza que de pronto había en las Bambas, es difícil que se vaya a recuperar, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es la gran ventaja de las Bambas? La Bamba ya es una operación, ¿no? O sea, los otros dos son proyectos. Ya está operando, y hay una mayor capacidad de negociación desde un punto de vista, ¿de qué se trata esto? Claro, por último vuelvo atrás y ya. Mira, una propuesta así temeraria. Tienes 3 operaciones grandes en esta zona. Desde Cotabambas hasta la salida de Espinar, ya para llegar a la pista de Arequipa, alrededor de 200 kilómetros. Tienes 35 a 40 comunidades campesinas. Tienes Las Bambas, que es de MMG, tienes Constancia, que es de, no recuerdo el nombre, de Hadway, y tienes Antapacay, que es de Glencore. Tienes 3 grandes empresas globales operando en entornos pobrísimos de estas 3 provincias. Siéntense las 3, hagan un colectivo las 3, convoquen, lideren a estas 3 empresas un proceso de reflexión y de análisis de los desafíos de desarrollo de ese entorno, e involucren al Estado para que sea quien lidere este proceso. Entonces, se puede hacer un gran fondo que pueda ser invertido con un enfoque de sostenibilidad de 5 a 10 años, pero sobre la base de la articulación e interdependencia de una organización macrominera del entorno. Y ojo, tienes proyectos interesantísimos. Tienes a Purímac Ferrum, que está ahí en Andahuaylas, tienes Chancas, que está en Aymaraes, tienes Corcohuayco, que está en Espinar, que pueden ser tan importantes o más importantes de las que están operando, sí, pues, ¿no? O sea, el potencial de desarrollo minero en esa zona es infinito. Lo que falta es que, las empresas asuman una posición temeraria, porque es temeraria, entrar en proceso de desarrollo directo, pueden ser estas 3 que menciono, y otra es que el Estado apoye en este proceso, claro, pero con una oficina de diálogo y sostenibilidad, no sé lo que se llame, pero con una organización distinta, un enfoque distinto, y con una PCM que se compre la pelea del desarrollo de este entorno. Porque si no viene una posición antiminera, ¿no? Encuentras lo que estás encontrando. Los indicadores de pobreza que tengo acá son alarmantes. O sea, tú no puedes desarrollar una actividad extractiva de los miles de millones de dólares que he mencionado con gente pobre, con esta pobreza. Y esta es una responsabilidad seria del Estado. Lamentablemente no de este gobierno, sino vienen de gobiernos mucho más atrás. Precisamente por ahí, muy breve, la pregunta es medio cliché, pero creo que siempre termina siendo válida. Si no hubiese habido un muerto, ¿estaríamos hablando de este tema? Mira, conversaba con Vanessa sobre esto. Pasa algo muy sintomático en nuestro país. O sea, pasa una emergencia, un muerto, 2 muertos, y el tema se pone en debate. Se hace una mesa de diálogo, una mesa de desarrollo, lo que fuere, y la cosa se va en latencia. He visto cosas increíbles, que hayan muerto 2 o 3, un niño en manos de una ministra hace 3 o 4 años, un niño en una mano de tuberculosis en una comunidad indígena. Se formaron 2 o 3 reuniones del Consejo de Ministros sobre el tema, y no pasó nada después de la crisis. Entonces, sí, es un asunto serio. Pasa una crisis de este tipo y recién el tema se pone en relevancia. Pero se olvidan y no se vuelve a tocar. Así es. O simplemente dicen no va y no va también, ¿no? Porque no se trata de eso, ¿no? Así es. Hay que tratar de generar una salida a esto, ¿no? Porque además se puede caer toda la política minera del presidente Kuczynski, ¿eh? Yo estoy muy preocupado. Hablaba con mis alumnos cuando recién empezaba el gobierno, y con la configuración política que tiene el Congreso, con los problemas internos que tiene el movimiento del partido de gobierno, y con el contexto regional, las condiciones no son muy adecuadas para poder desarrollar proyectos extractivos. Ojo, ahí tiene latencia de algunos líderes radicales que están esperando que la cosa se prenda más, claro, y poder generar una convulsión social. A ver, y con eso terminamos. Un estudio de impacto ambiental puede tardar hasta, ¿cuánto? ¿5 años? Lo normal es un año. Un año, claro, pero entre todo, digamos, todo el proceso. Lo que pasa es que tienes primero el estudio de factibilidad de la empresa, viene el estudio de impacto ambiental, luego la construcción, que generalmente son 2 años. Claro. O sea, un desarrollo de una mina pueden durar entre 4 y 5 años para poder empezar a extraer el mineral. Preguntaba porque ahora, obviamente, ahí las comunidades lo que están pidiendo es un estudio de impacto ambiental para cambiar, ¿no? El tipo de transporte del mineral de mineroducto a camiones encapsulados. Hay un tema con la vía también, que ellos dicen que es comunal, pero que es nacional. Pero alguien va a tener que dar su brazo a torcer, y sospecho que no van a ser los comuneros, ¿no? Entonces, claro, volvemos a
salvo que la empresa diga, voy a volver a Mineroducto, ¿no? No sé. No, digo. Es un tema o sea, especulo, porque si no, ¿cómo lo solucionas? Mira, y entonces no van a hacer otro estudio de impacto ambiental. La mina está operando. Está operando, pues, por eso. Pero ellos exigen que haya estudio de impacto ambiental por haber modificado esta parte. Exacto. Es un tema que yo no creo que se dé vuelta atrás en este asunto. Ya, ellos no van a dar vuelta atrás tampoco. Entonces, por eso digo, ¿dónde? El esquema que te he planteado. Sí. Una opción es el esquema que te he planteado. Que se sienten las tres. O sea, hablas de gobierno. Primero las tres empresas que están las en la tres zona. empresas. Estamos hablando de un corredor de 200 kilómetros con 3 operadores interesantes y con proyectos interesantísimos. Haces un colectivo corporativo, convocas al Estado, ¿no? Y el Estado, a través de una oficina de diálogo, o lo que fuere, hace un plan de desarrollo en la zona, pero con proyectos concretos y de corto plazo, para que la población sienta el cambio. Eso suena bien, pero ellos lo que van a querer es que se cambie de una vez por todas este tema del transporte del mineral. Bueno, ahí hay un tema de negociación. Hay un tema de negociación porque ahí eventualmente podría haber una compensación o una indemnización y alguna mejora técnica para el traslado, pero es un tema de negociación. ¿Hay mucha diferencia económicamente hablando entre una y otra? Dependiendo de la magnitud de la carga. Pero es plata importante, digamos. Sin duda, por algo se ha elegido este proceso y se ha evitado el mineroducto, sin duda. Bueno, Miguel, ¿algo más? Miguel Yacolca, acá estamos entre Migueles. Se anuncia un mensaje a la nación del presidente Kuczynski para los próximos minutos. ¿Va a hablar sobre su caída de 8%? Posiblemente asesores y a lo mejor el tema de las bambas también, ¿no? Posiblemente esos sean los temas que vayan. No hay actores políticos en este gobierno, no se ven, ¿no? Que puedan socialmente, digamos... es un tema, claro... complicado, ¿no? La minería es bien delicada. Además, necesitas una estructura política nacional. Claro. Él lo que sí tiene es aliados en las regiones, hasta ahora por lo menos. Que podría pero que no tienen mucha. Mira, fíjate que en Arequipa, Yamil Osorio puede tener una cierta popularidad, pero no pudo tampoco con Tía María. No, exacto. O sea, el tema es una crisis de institucionalidad política que ustedes lo conocen muy bien. O sea, y eso, con esta crisis es muy complicado generar condiciones de acciones colectivas propositivas, ¿no? Miguel, gracias, muy amable. Gracias. Miguel Castañeda, consultor en asuntos sociales y ambientales, también director gerente de Catalyst Social Management.